Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. No comes en la fachada socialmente respetada, es su camino y va a acabar contigo. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y a todas, buenas noches, día de agua, día de carnestolendas y... ¿De qué? Eso es un término seguro carnavalero, la cosa tuya. La carnestolenda era claro. la etapa de carnaval antes de la Semana Santa. Nos tendrás que, no sé, cantar una canción o leernos algún texto o algo del carnaval, ¿no? Ahora hablamos de eso un poco. Vamos a saludar a Manuel primero. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Antonio, Carlos, al amigo Fray, nada. Y saludamos también, un abrazo fuerte a todo el que nos escuche. Muy bien. Seguimos abriendo nuestro programa con el abrazo a Gaza. Esta semana se ha publicado que los asesinados, y me gusta lo del término de asesinado porque creo que hace justicia, no son víctimas de la guerra, no son soldados que han muerto en una batalla. Cuando se dice la guerra de Israel, no existe tal guerra, porque lo que está ocurriendo es un genocidio, es decir, un ejército que está asesinando a civiles. Pues se ha hecho público, decían, que esta semana, pues que la cifra de los asesinados en Gaza por Israel superan ya los 72.000. En estos últimos 3 meses, desde que hay un supuesto alto el fuego, los bombardeos de Israel han causado daños y heridas a más de 1.500 gazatíes. Y en un programa como el nuestro, dedicado al medio ambiente, a la naturaleza, pues claro, no podemos dejar pasar, comentar de lo que todo el mundo habla, que es de la lluvia, del viento, de estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos sufriendo estos días. Porque claro, en un programa que se emite durante todo el año, que durante los meses de más calor estamos hablando de incendios de sexta generación, luego venimos de una sequía desconocida en decenas de años y ahora hemos pasado, para que nos hagamos una idea, en el mes de enero, en este mes de enero, desde que empezó el año, se han producido en España 8 borrascas de alta intensidad, 8 borrascas que han venido encadenadas, que es un hecho... Por ahora. Digo en el mes de enero, porque ya ha acabado, ahora estamos en febrero. Ya había otras en noviembre y en diciembre. Pero la intensidad con la que ese tren de borrasca que se ha juntado una con la otra en el mes de enero y que todas ellas han descargado esas cantidades de agua que en muchos casos son insólitas, que han batido récords desde que existen registros, bueno, ya el caso de Grazalema es una cosa que ni siquiera los expertos explican cómo en prácticamente 24 horas han llovido casi 600 litros de agua en 24 horas. O sea que ha sido
Bueno, el total de la lluvia registrada en el pueblo ha sido horrible, ¿no? Vamos, horrible de cantidad, ¿no? Bueno, el caso es que nos da una oportunidad más para recordar que esto tiene mucho que ver con el cambio climático. O sea, que los fenómenos meteorológicos extremos que son inéditos y que la dana, estas manifestaciones de lluvia y de borrasca intensa, la temperatura del Mediterráneo que cada vez está más alta y que favorece este tipo de episodios, los incendios de esta generación, en fin, todas estas manifestaciones climáticas en muchos casos y que causan estos daños terribles en la población, e incluso a veces cuestan vidas, tienen mucho que ver con el cambio climático, y nosotros no nos vamos a cansar de repetir programa tras programa que hay que echarle cuenta, y que tenemos que trabajar por la adaptación, porque es que esto ya está aquí, con lo cual tenemos que revisar por las construcciones, la zona inundable, en fin, tantas cosas. Así que abrimos el programa con esas dos crónicas y nos vamos ya a nuestro contenido ya preparado. Carlos. Pues si hablamos de carnaval, claro, hombre, no hemos dejado cortado el tema del carnaval. No, hombre, no. Estamos en pleno carnaval. El carnaval es una época de... Bueno, ya, volver a repasar toda la historia del carnaval un poquito no tenemos tiempo. La cuestión es que tenemos una época ahora mismo de expresión de creatividad, de expresión de libertad, de expresión de emociones, de expresión de música y letras que se han ido trabajando, se han ido viendo y muchas veces casi siempre intentan ir a colación de la actualidad. Y bueno, voy a traer una de tantas, porque la verdad se están haciendo muchas letras como todos los años y sería muy complicado. Bueno, hay unas que gustan más, otras que gustan menos, y hay grupos que sorprenden y grupos que... Voy a leeros un texto de un autor que normalmente era chirigotero, de los que ha podido meter la cabeza en el carnaval de Cádiz, porque es de Carmona, el Canijo de Carmona, que este año está concursando con una comparsa, los Pájaros Carpinteros, y bueno, bueno, también ha hecho música de poco para coro. En fin, vamos a leer uno de los textos que saca este año. El hijo de un carpintero me ha dicho en mi pensamiento: coge tu pluma y tintero y escribe de nuevo mis 10 mandamientos. No adores dioses ajenos, como el terror o el dinero. Honra a tu padre y a tu madre, y tus testimonios que sean verdaderos. A Dios no nombrarás en los sitios que además se le llama y no aparece. Y nunca robarás ni la infancia ni la paz a ningún niño que crece. No satisfarás con la excusa de jamás a un ejército asesino. Tampoco matarás aunque creas que Satanás es un niño palestino. Y aunque cometerás el pecado de robar, nunca cometerás el pecado de robar el derecho de la vida. No debes desear ni tampoco codiciar una tierra prometida. El infierno del gobierno de Israel aprendió por Alemania a ser más cruel. Holocausto de cadáveres desnudos os salvaron de la cámara de gas. Y en vez de abrazar la paz, sois los peores verdugos. Muy bien, Carlos. Muy bien, viene muy a colación y bueno, siempre en el carnaval ahí están esas letras. Gracias. ¿Nos va a hablar de alguna cosita? Os voy a hablar de los fitosanitarios. Ya hemos hablado muchas veces, hemos comentado. En este caso, a ver si no nos extendemos mucho, porque la idea es esbozar un poco cómo el trabajo, que eso lo hemos muchas veces, el trabajo de los lobbies, que son esas empresas, esas industrias, ese negocio que hay para salvar y para defender a veces lo indefendible, en este caso el envenenamiento de la tierra. Pues hay cuáles son los argumentos y cuáles son la defensa y la lucha que se hace en el Parlamento Europeo para que siga para adelante esta industria de envenenamiento del terreno.
argumentos que después repiten los políticos, que después repiten los agricultores, y muchas veces argumentos que no tienen ni pie ni cabeza. No nos vamos a extender mucho, pero un poco ver este tipo de cosas. Muy bien, ¿y Manuel? Bueno, pues todos los años, a principios de año precisamente, pues el CEO BizLife lanza la campaña del el Ave del Año. Este año 2026, pues las candidatas eran el cirguero, el alondra común y el cormorán moñudo. El cirguero es el que ha resultado ganador, una votación abierta, y nada, pues tiene un doble peligro. Por un lado, en la pérdida de hábitat a marcha acelerada, y por otro lado, la captura ilegal, a pesar de estar prohibido, pero algunos se empeñan, a través de federaciones de caza y con el apoyo de comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía y Madrid, pues que eso, unos achuchando, otros dándole facilidades, y quieren seguir capturando eso, pues pájaros del campo, y cuando como decíamos al principio, está totalmente prohibido de unos años para acá. Y nada, por ahí va el asunto de hoy. El pobre lo tiene crudo. Eso de ser tan bonito y cantar también. Y cantar también le pasa factura. Bueno, pues completamos nuestro programa de hoy con nuestras habituales secciones. La opinión, que hoy rescatamos un texto de José Luis Gallego en El Confidencial. ¿Dónde están los negacionistas climáticos? Ecos de la Tierra, que hoy Mari Carmen Sánchez nos recuerda el proyecto de recuperación del lince ibérico, que comenzó, este proyecto comenzó pues con el siglo XXI, a principios de los años 2000. Y La Guarida Literaria, que hoy le pone voz Antonio Martín y que nos lee un fragmento de Humanitos, de Eduardo Galeano. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Mari Carmen Sánchez nos recuerda el inicio de la recuperación de la población del lince ibérico aquí en Andalucía, ocurrido a partir del año 2000. Wind comes howling through. La recuperación del lince ibérico en España es una de las historias de éxito más destacadas en la conservación de especies en peligro de extinción. Hace apenas 2 décadas, este felino, considerado el más amenazado del mundo, estaba al borde de desaparecer. A comienzos de los años 2000 quedaban menos de 100 ejemplares en libertad, concentrados sobre todo en Andalucía. Las causas de su declive fueron múltiples: la pérdida de hábitat, los atropellos, la caza furtiva y la disminución del conejo, su principal fuente de alimento. Ante esta situación, España puso en marcha ambiciosos programas de cría en cautividad, reintroducción y restauración del ecosistema con el apoyo de la Unión Europea y de organizaciones ambientales. Gracias a estos esfuerzos, la población de linces ha crecido de forma impresionante. Hoy existen más de 2.000 ejemplares, distribuidos en varias regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. Además, el lince ha pasado de estar catalogado como en peligro crítico a en peligro, lo que demuestra un avance real y esperanzador. Este logro no solo simboliza la recuperación de una especie emblemática, sino también el compromiso de la sociedad con la protección de la biodiversidad y la convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
José Luis Gallego escribe en El Confidencial: cuando los récords de precipitaciones son tan efímeros como los de altas temperaturas, cuando a la hora de describir un fenómeno extremo cualquier superlativo se queda corto, cuando resulta absurdo acudir a comparativas porque lo que está ocurriendo es del todo incomparable, los pequeños testimonios nos pueden brindar el mejor recurso informativo. Agarrado del brazo de un vecino del pueblo, mientras otros intentaban achicar el agua que estaba anegando su vivienda, una mujer de edad avanzada atendía a una reportera de televisión que se disponía a entrar en directo en su informativo. Su testimonio no pudo ser más breve, ni más categórico. Apenas 2 frases. Jamás en mi larga vida había visto nada igual. Y nunca me lo hubiera imaginado. 2 oraciones que resumían a la perfección la magnitud de una noticia que trascendía lo local y lo puntual. Porque más allá del suceso concreto, lo que revelan las crónicas de las catástrofes naturales a las que estamos asistiendo es esa tendencia hacia los extremos de la que llevan años alertándonos los climatólogos. Una tendencia según la cual los fenómenos meteorológicos adversos serán cada vez más intensos y más recurrentes. Esa es una de las manifestaciones más evidentes de la crisis climática y seguirá acentuándose en la medida en la que sigamos alterando el clima. Porque todo lo que nos hace tiempo es consecuencia de lo que le hacemos al clima. Aunque pertenecen a escalas distintas, el tiempo y el clima están íntimamente unidos. Hace tiempo que el cambio climático está cambiando el tiempo meteorológico y negarlo es una temeridad. Como lo es negar aquello que ha quedado científicamente demostrado y resulta del todo irrefutable, que detrás de este cambio climático está en la mano de los seres humanos. Nada ha cambiado más que el clima a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero en esta ocasión el agente del cambio es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera procedentes de la quema de combustibles fósiles. El cambio climático no es una cuestión de creencia, sino de ciencia, y ya evidencia. Su manifestación más visible es el aumento de la temperatura media, pero también el incremento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos adversos que vienen azotando nuestro país en los últimos años. Desde las olas de calor extremos, la sequía y los megaincendios, a las nevadas más intensas, las danas más destructivas y las grandes inundaciones. Estos son los hechos y los hechos no dejan de existir aunque optemos por ignorarlos. Por eso, lo más sensato es aceptarlo y adaptarnos a esa nueva realidad. Adaptación, esa es la palabra clave. Ante la violencia y la capacidad de destrucción de la borrasca Leonardo, prevista y anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, la reacción de activar todos los protocolos para la prevención de riesgos ha salvado vidas. La prevención del riesgo es la mejor estrategia de adaptación a los escenarios climáticos hacia los que nos estamos avanzando. El negacionismo de adaptación a los escenarios climáticos hacia los que estamos... El negacionismo es un desdén hacia el conocimiento y la ignorancia intencionada son la peor respuesta a lo que está pasando. Ante esta nueva situación climática, que no es un pronóstico ni un escenario de futuro, sino algo que ya estamos viviendo, sabiendo, como sabemos, que lo de ahora consideramos excepcional pronto dejará de serlo, es imprescindible alejar el negacionismo del debate político, porque la ciencia, el dato y la evidencia no se pueden negar, y porque quien lo hace resta esa capacidad de prevención y respuesta que salva vidas y obstaculiza los procesos de adaptación que han de salvar nuestra economía.
Los agroquímicos y la industria de las industrias que nos meten los pesticidas por los ojos y nos hacen ver que los elefantes que vemos no son reales. La agroindustria pues distorsiona conscientemente el debate sobre los pesticidas, y para eso están los lobbies, que son estas empresas que se encargan de difundir ese mensaje para continuar vendiendo y continuar explotando productos que no deberían explotarse. La idea de que la normativa medioambiental de la Unión Europea es excesivamente estricta, más que ninguno, y caso que no es cierto. La organización PAN, que es el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, ya advierte que de nuestros productos de hortalizas y frutas tienen niveles alarmantemente altos y de residuos de pesticidas. Hablamos que hubo una tractorada en noviembre del 23 que defendían estos argumentos, porque eran los argumentos que se extendieron, no siendo del todo cierto. Existía una normativa, la normativa es de 2009, sobre el uso sostenible de pesticidas. Se ha revisado, se ha puesto en cuestionamiento, se ha estudiado y sale una nueva normativa en 2022 que se presenta en el Parlamento Europeo con una nueva propuesta. Esta propuesta de 2022 establecía que hubiera una reducción del uso y riesgo de los pesticidas en un 50%, y que había zonas especialmente sensibles que deberían estar prohibidas, porque están cerca de los humanos, porque están cerca, o sea, son zonas sensibles donde los pesticidas deberían estar prohibidos. Y hay una zona en la que para el resto debería reducirse en 50%. Y también esta nueva directiva planteaba que hubiera una estrategia del 25% de que las tierras de cultivo en la Unión Europea fueran ecológicas para el 2030. Esta normativa, esta directiva se ha rechazado totalmente. Es curioso porque es una directiva que se ha rechazado, por supuesto, por la derecha y la ultraderecha, que defiende a este tipo de empresas y este tipo de industrias, y también se ha rechazado por los verdes, precisamente por lo contrario, porque dice que es demasiado, esta directiva es demasiado blanda, que se diluye demasiado lo de 2019 y que no solamente no se avanza, sino que se retrocede. O sea que es una directiva que se ha venido atrás, en este caso por dos versiones totalmente contrarias, ¿no? Lo que sí es cierto es que las presiones de las empresas de la agroindustria son muy fuertes. Por un lado, lo que intentan es aplazar. Todo lo que sea aplazar dilata las decisiones, y todo lo que sea dilatar las decisiones nos permite seguir vendiendo hasta que no se tomen decisiones, poniendo obstáculos además a lo que serán los estudios que se conocen, los estudios de impacto. Argumentos que ya veremos algunos, como dice, prescindir de los pesticidas haría aumentar el hambre en el mundo, que son seguros y además no hay alternativas. Y estos son argumentos que se repiten por los políticos y se repiten por los agricultores. La defensa política de intereses de industrias como Bayer, como Syngenta, que son empresas que van a ganar dinero de la explotación del producto, tienen un respaldo político fuertísimo. Estos dos y otros fabricantes, ¿no?, de pesticidas y fertilizantes. Pero no solo de la derecha, también hay miembros del PSOE muy renombrado. Valentín Almansa, que es el director general de producción de agraria del Ministerio de Agricultura, también ha hecho un alegato a favor de esto. Los lobbies hacen, entre otras cosas, un cambio de lenguaje. Se sacan el término de fitosanitario para tapar el término pesticida, un poco disminuyendo un poco la toxicidad que tiene estos productos. Otros argumentos es que no es posible mantener una producción europea de alimentos sanos y seguros si no se utilizan pesticidas y fitosanitarios. Argumentos como que son sanos y accesibles, no tienen en cuenta en absoluto los artículos científicos que documentan los riesgos de esta creciente cantidad de productos químicos extraños.
quejas políticas de la exigente normativa y bueno, que nos hablan de que en España son más rigurosos que el resto de los países, que tampoco es cierto, y que en España son más rigurosos que en el resto de los países de la Unión Europea, que no es así, ¿no? Y que la importación de los productos de fuera son menos tóxicos. Los estudios ahí están donde dicen que no es cierto. No se tienen en cuenta los datos oficiales y objetivos. En 2021 España era el país de la Unión Europea que más productos bactericidas y fungicidas consumía. El periodo de 2011 a 2021, en 2011 fueron 31.343 toneladas y en 2021 fueron 10.000 toneladas más, 41.556 toneladas. Una explosión de consumo de estos productos en solo 10 años, que bueno, que estos productos no quieren más que va directamente a menoscabar nuestra salud, ¿no? En herbicidas es el tercer país después de Francia y de Alemania. El último informe de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dice que el 45% de las frutas y verduras de España tienen restos detectables, que los peores son, por decir uno, el peor que se ha detectado ha sido la uva de mesa, con un 81,8% de restos de pesticidas y que llega a tener hasta 19 pesticidas diferentes en la muestra que se toma para el estudio. O sea, que ya algunos de los productos son brutales, ¿no? Las autoridades siguen hablando de que la mayoría de los alimentos no superan el riesgo de la salud, o sea, no superan los límites máximos. Pero esto es curioso, porque es que los límites máximos son tan altos que es prácticamente que haya muestras que incumplen la normativa es muy difícil, porque es que superar los límites de un sitio, de un producto que está altísimo, pues claro, no supera los límites, pero porque se han subido muchísimo los límites. No hay estudios sobre el efecto coste. El efecto coste es la interacción de varias sustancias. Se estudian las sustancias individualmente, cuando se sabe que el efecto de la interacción de varias sustancias multiplica la toxicidad. No se tiene en cuenta la acumulación en el cuerpo, o sea, que el producto no contamina nuestro cuerpo por una sola ingesta, por una vez, sino por la continua persistencia de exposición a ese producto. Se va acumulando, esa acumulación se queda en el organismo y no se tiene en cuenta estas concentraciones altas, pero no de una ingesta, sino de que se va acumulando. Estos son los PFAS. Los PFAS son estos productos que se acumulan, que se pueden acumular en el organismo. Perfluoroalquilado y polifluoroalquilado. La PAN, esta acción para el uso sostenible de productos fitosanitarios, habla en un informe sobre fruta y verdura y dice que en España estos productos de acumulación se triplicó del 2011 a 2021. Se analizaron también frutos y hortalizas importados que tienen menos cantidad de concentración de PFAS que los nuestros. No muestran concentraciones más altas, dice el informe. Lo que sí, uno de los productos que sí nos entra, que tienen concentraciones bastante más altas, son los plátanos. Son productos que son posibles disruptores endocrinos. Las sustancias que se detectan más son los fungicidas y el fluoripán, y sobre todo son fluopirán, que son productos de Bayer, estos son productos que se aprobaron en 2014, porque esto de los estudios y de la aprobación es curioso, porque se hace un estudio sobre productos y después de la investigación sale que tiene dudas sobre que sea un disruptor endocrino. Cuando se tiene duda, lo lógico sería decir, no seguimos para adelante, porque hasta que no se tenga certeza de cómo es. Aquí en las investigaciones se permite que con las dudas, la duda hace ver que no son malas, es dudable, o sea que es una lógica que no se entiende. Si hay duda de que es peligroso, no sigue para adelante. No, aquí la lógica es que si hay duda quiere decir que no es que no. O sea, el no tiene que ser un no clarísimo para que un producto siga para adelante. O sea, prueba el uso incluso antes de hacer una evaluación de riesgo. O sea, el tema es que el producto se vende
empieza a venderse y al tiempo pues aparecen los problemas y es cuando se quitan del mercado, ¿no? Los planteamientos de rentabilidad, planteamientos de seguridad alimentaria, planteamientos de salud pública son los planteamientos que usan los lobbies para cuestionar este tipo de cosas. Cuestiones como sostenibilidad se ponen encima de la mesa cuando no hay ni pie ni cabeza. Vamos a algunos de estos argumentos. Uno, los lobbies nos dicen, sin pesticidas el mundo se moriría de hambre. Totalmente falso y absurdo. Si se reducen los químicos, el problema del mundo y del hambre no es la producción. El problema del mundo y del hambre es la distribución, el desperdicio y el acceso económico de los productos. Eso de que sin pesticidas y sin productos químicos el mundo se moriría de hambre es totalmente falso. Al revés. El uso intensivo de este tipo de productos lo que hace es degradar el suelo, haciéndolo cada vez menos fértil, porque, entre otras cosas, mata a los polinizadores, que son los que dan fertilidad, y aumenta el riesgo de seguridad alimentaria a largo plazo. Otro de los argumentos que dice que son totalmente seguros porque están regulados. O sea, si están regulados es que son seguros. O sea, si un producto está en el mercado es porque está demostrado que es inocuo. Mentira. La regulación va... O sea, primero se aprueba, se pone en el mercado y después va la regulación. Eso, no, como decía antes, nos pasó con los glifosatos. ¿Cuánto tiempo llevamos metiendo glifosatos en los productos? ¿Cuánto tiempo llevamos los neonicotinoides? De que cuando ya se ha demostrado, llevamos usándolo un montón de tiempo, cuando después se demuestra la toxicidad. Se han usado durante décadas, mucho antes de que se demostrara su peligrosidad. Se permite, o sea, eso de que son totalmente seguros porque están en el mercado no es cierto. Los estudios, además, los estudios de estos productos son de parte, es decir, los hacen las mismas empresas que distribuyen el producto, con lo cual las pruebas de seguridad, como tú comprenderás, pues están totalmente mediatizadas, ¿no? Otro tema es el efecto cóctel, que hablaba antes. La lobby dice que el efecto cóctel no existe, o sea, que además que no existe, que no, el problema de la mezcla de productos, este tema de la influencia que existe, la interferencia de la unión de dos tipos o tres tipos de productos, dice que no existe, y además que no es relevante. Ellos evalúan la toxicidad de forma aislada, no la mezcla de los productos. La exposición a múltiples sustancias a la vez es peligrosísima. Eso está demostradísimo por la ciencia, que esa interacción de diferentes químicos puede potenciar la toxicidad de cada uno de los productos. Otro de los problemas es que los problemas de los argumentos que lanzan los lobbies para intentar defender lo indefendible es que la agricultura ecológica es incapaz de alimentar el mundo. Entonces, los estudios de larga duración muestran que en condiciones de sequía o cambio climático la agricultura orgánica son mucho más resilientes y mucho más duraderos que los que están fomentados por los pesticidas, ¿no? Y bueno, el otro argumento es que los biopesticidas son menos, o sea, los biopesticidas de la agricultura orgánica, de la agricultura ecológica, dice que son menos eficientes y más caros. Si tenemos en cuenta que la empresa química no paga ni la limpieza de agua, no paga la seguridad pública, la salud pública, no paga la pérdida de biodiversidad, no se hace cargo del daño, el encarecimiento del producto es brutal. Y esos son gastos que hace la sociedad. Defender este tipo de cuestiones supone invertir dinero, ¿no? Depender de la química pues nos va creando cada vez más resistencia a lo que son las plagas, que además obliga al agricultor a comprar productos cada vez que son más tóxicos y más caros. Continuaremos.
Hace unas semanas, Seovirlai anunciaba que el jilguero europeo, Carduelis carduelis, había ganado a la alondra común y al cormorán moñudo en la campaña del ave del año 2026. Este ave, de la familia de los fringílidos, representa de manera destacada los problemas de conservación actuales. No solo el impacto del modelo de agricultura, sino también la tenencia de aves en cautividad con fines comerciales, una práctica muy común a pesar de que está expresamente prohibida desde 2018 en virtud de lo establecido en la Directiva de Aves de la Unión Europea. Tras años de conflictos con federaciones de caza que defendían esta práctica como un derecho tradicional. Antes de su suspensión, alrededor de casi 2 millones de aves fueron capturadas legalmente entre 2013 y 2018, lo que da una idea de la magnitud del impacto. Hay que dejar bien claro que el silvestrismo, considerado como captura de aves silvestres, es completamente ilegal, como lo es cualquier caza no selectiva de animales silvestres según la Directiva Europea. El problema es la falta de controles para erradicarlos, habida cuenta de que en muchos casos se trata de una actividad enmascarada bajo campañas de anillamiento con supuestos criterios científicos. Es el caso de iniciativas como la respaldada por la Junta de Andalucía, basados en estudios que apuestan por su vigencia y continuidad. Fue tal la polémica que hace unas semanas atrás un grupo de investigadores publicó una carta en la revista Ciencia en la que denunciaban estos polémicos estudios científicos que justificaban las capturas de aves canoras. Un escrito en el que los científicos y científicas se quejaban de estas investigaciones al carecer de transparencia metodológica, supervisión independiente y publicación abierta de datos, todos ellos requisitos fundamentales para una ciencia reproducible y fiable. El problema, explican desde Seovirlai, es que la práctica del silvestrismo está dirigida por la Real Federación Española de Caza, cuya finalidad es evidentemente cinegética y no recreativa. Está habiendo autorizaciones extraordinarias para llevar a cabo unos estudios sesgados desde el principio. El ave del año de 2026 es una de esas aves en el punto de mira del silvestrismo y amenazada por la degradación de su hábitat. Como su propio nombre científico indica, Carduelis carduelis, se trata de un ave que depende de los cardos para sobrevivir. Se alimenta en gran medida de las semillas de estas plantas que aparecen en cunetas y veredas, y en este sentido la desaparición de los cardos y espinos, de las cunetas, linderos y baldíos es especialmente perjudicial para estas aves que se enfrentan a un declive muy pronunciado, especialmente como consecuencia del uso de pesticidas y herbicidas. Por si fuera poco, también explican desde Seovirlai, estas aves son víctimas de un comercio ilegal a nivel internacional. Un ejemplo. Hace unos meses, un operativo realizado conjuntamente por los agentes rurales de la Generalitat de Cataluña, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Badalona decomisó en esta ciudad un total de 54 ejemplares de pájaros de diferentes especies, de las cuales 35 ejemplares eran jilgueros, un ejemplar pinzón, 12 ejemplares de pardillo y 6 ejemplares de verdones. Las autoridades conservacionistas intentan perseguir el tráfico ilegal a través de normativas estrictas, pero la solución no es nada fácil. Cataluña acaba de aprobar una normativa para reforzar los controles encaminados a frenar este tráfico ilegal. Hasta ahora, el único requisito, por así decirlo, era la tenencia, o para la tenencia de estas aves era certificar que se disponía de un carnet de criador, algo relativamente fácil de conseguir, y que el ave estuviera anillada como tal, algo también fácil de manipular. A partir de ahora, cualquier propietario de un pájaro canoro deberá comunicar al Departamento del Territorio
Hábitat y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, el número de ejemplares nacidos supuestamente en cautividad. Además, deberán añadir la notificación de un certificado veterinario, así como la fecha de nacimiento, progenitores, número de anillas e incluso una imagen del espécimen, un registro exhaustivo que busca desenmascarar a aquellos silvestristas disfrazados de falsos criadores. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente la única solución es que se cumpla la ley y que se incluyan estas aves en el listado nacional de especial protección. Desde el punto de vista conservacionista, el mejor lugar para cualquier especie salvaje es precisamente su entorno natural. Y la única manera de ayudarla a prosperar es evitando que su hábitat se degrade. De esta manera, pues el canto del jilguero, cada día menos frecuente, pues podríamos seguirlo escuchando por nuestros campos. La campaña del Ave del Año 2026, organizada por la Sociedad Española de Ornitología, SEOBIRDLife, se puso en marcha a final del año pasado y 3 especies emblemáticas de la avifauna ibérica fueron promovidas para captar la atención de la sociedad sobre su reto de conservación. 3 aves muy distintas entre sí: la alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo, optaban a ser las protagonistas de la campaña de sensibilización. Hasta la fecha, 36 especies han sido elegidas aves del año para llamar la atención sobre su declive poblacional o por sus amenazas de conservación. SEOBIRDLife pone en marcha un año más esta campaña de comunicación y conservación que realiza desde 1988. Con esta acción, la organización pone el foco sobre una especie que precisa de una atención especial por su mal estado de conservación o porque simboliza la urgencia de proteger los hábitos que la acogen, para reclamar a las administraciones e instituciones medidas para la conservación del patrimonio natural que es de todos. Y ahora pues vamos a conocer un poquito, hablaremos un poquito de estas 3 especies. Por un lado, la alondra común, especie típica de eriales, cultivos y praderas de montaña, muy fácil de identificar por su característica cresta y por su canto. Es una especie más común en la mitad norte peninsular y está catalogada como vulnerable según el Libro Rojo de las Aves de 2021. Su población muestra un declive cercano al 20% entre 2014 y 2023, según los datos del programa SACRE, que es el seguimiento que se hacen de las aves en épocas de reproducción, pero este declive ya viene de lejos y al no haber desaparecido sus amenazas se prevé que no mejore esta evolución. Según la lista roja europea de aves 2021, la población de alondras en el continente europeo también tiene una tendencia decreciente. Entre las principales amenazas, intensificación agrícola, la reforestación de terrenos marginales, la roturación de eriales o pastizales y la transformación de su hábitat en regadío. Por otro lado, el cormorán moñudo, ave marina que se puede encontrar en acantilados de las costas, tanto en el litoral cántabro-atlántico como en el Mediterráneo de la península, catalogada como especie vulnerable tanto en el Libro Rojo de las Aves 2021 como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Se trata de una de las aves marinas que ha experimentado una mayor regresión en los últimos años, especialmente la población atlántica, que ya sufrió un fuerte revés tras el incidente del Prestige. Actualmente, la causa más importante que reduce las posibilidades de recuperación es la mortalidad accidental en las artes de pesca, principalmente en redes de enmalle. A ello se suman otras amenazas como la contaminación o depredación por parte de mamíferos introducidos en las colonias, las molestias por el incremento del tráfico de embarcaciones de recreo o la alta concurrencia de la costa en zonas de cría, entre otras. Y por último, pues el jilguero,
una de las especies más comunes y extendidas en el territorio, especialmente en el sur y algunos puntos del este peninsular. Se trata de un ave muy gregaria, sobre todo en invierno, cuando además se reciben miles de invernantes europeos. El jilguero suele agruparse en bandos mixtos con otros fringílidos que se mueven en busca de alimento. Catalogada como especie de preocupación menor en el Libro Rojo de las Aves, en principio no presenta serios problemas de conservación. No obstante, los datos del programa SACRE apuntan a un moderado declive en las poblaciones, en un contexto de transformación progresiva de los paisajes agrarios tradicionales. La especie está estrechamente vinculada, como decimos, a los medios agrícolas, con presencia de márgenes, linderos, barbechos y vegetación espontánea, como los cardos, que le dan su nombre científico y que le proporciona alimento y refugio. Debido a la simplificación del paisaje agrario, la eliminación de estas zonas y la reducción de la flora arbense asociada a los cultivos suponen una pérdida de recursos claves para esta ave y para muchas otras especies comunes. En definitiva, el jilguero europeo representa así a un amplio conjunto de aves ligadas a la agricultura y permite visibilizar la importancia de conservar y recuperar la biodiversidad en los sistemas agrarios, como la base para avanzar hacia modelos agrícolas más equilibrados y sostenibles. Y para terminar, pues el trabajo de Carlos de Ita, nos vamos al archipiélago balear y, en fin, a disfrutarlo. Anima. A un mes de la primavera el campo se anima. Unos jilgueros parlotean en los acebuches que rodean la taula de Torretrancada, en Menorca. A la guarida literaria de hoy le pone voz Antonio Martín y nos lee un fragmento de Humanitos, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, narrador que combinó historia crítica, social y sensibilidad poética. En Humanitos observa con ironía y ternura las pequeñas acciones y contradicciones del ser humano. La obra refleja su estilo único, mostrando la grandeza y fragilidad de la humanidad en relatos breves y profundos. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas, porque liquida a las personas, pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también los únicos que ríen,
los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arcoíris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Bueno, con esa reflexión que hace Eduardo Galeano en Humanitos, despedimos nuestro programa de hoy. Yo quisiera decir tantas cosas. Un programa que ha sido posible porque anduvo en el control Fran Lora y aquí en los micrófonos, en nuestra mesa, Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.